Cuando llegué a la fiesta de compromiso de mi hermana, la madre del novio me ahuyentó como a una paloma. Ella no sabía que yo era dueña del hotel ni que su esposo trabajaba para mí. Cuando terminé con ella, toda su familia estaba acabada. Lo primero que mi futura cuñada me dijo cuando entré al vestíbulo del Brennan Hayes Hotel no fue: «Hola». Fue: «Oh, cariño. La entrada del personal está por detrás. Solo sigue las señales del muelle de carga». Ella no me reconoció. Esa parte todavía me afecta, incluso ahora, 3 meses después. Cuando cuento esta historia a mi terapeuta, a mi mejor amigo, aparentemente, a Internet. Mi nombre es Marlo Avery Calvel. Tengo 31 años. Y la noche de la fiesta de compromiso de mi hermana menor, la mujer que estaba a punto de convertirse en la mejor amiga de mi futura suegra, asumió que yo era parte del personal. Para ser justos con ella, no estaba vestida como alguien que perteneciera allí. Había volado desde Singapur esa tarde en un vuelo nocturno. Fui directamente del aeropuerto a mi apartamento para ducharme durante 45 segundos. Y me puse el primer vestido que encontré en una maleta que no había desempacado en 2 semanas. Mi cabello estaba recogido en un moño que era menos un elegante peinado y más un «he renunciado a mí». Apariencia en el futuro previsible. No llevaba maquillaje. Mis zapatos eran ese tipo de bailarinas cómodas que gritaban «he caminado por 6 aeropuertos en 3 días». Pero aún así, el vestido era un vestido de verdad. Llevaba un bolso Baiga que probablemente costaba más que la hipoteca mensual de la mujer. Y era claramente una mujer adulta mayor de 30 años entrando a un vestíbulo de hotel de lujo con intención. La mujer, de quien más tarde sabría que se llamaba Cordelia Petton Whitaker, sí. Ese es un nombre real que una persona real se dio a sí misma, me miró de arriba abajo 2 veces. Y luego hizo un pequeño movimiento de mano con sus dedos enjollados como si estuviera espantando a una paloma. Entrada de servicio. Querida. El evento Southern Calvel no acepta proveedores sin cita previa a esta hora. Deberías haber estado aquí para la preparación. Abrí la boca. ¿La cerré? La abrí de nuevo. Aquí está la cosa. Nadie te dice lo que se siente al ser dueño del edificio del que alguien te está echando. La urgencia de reír es abrumadora. Como físicamente dolorosa. Como si pudieras romperte una costilla tratando de contenerla. Porque el Brennan Hayes Hotel, en el que estábamos parados con los pisos de mármol y la estúpida fuente de champán que yo personalmente aprobé durante la renovación hace 7 años. Ese hotel fue la tercera propiedad que compré. Poseía el 47% de él por completo y tenía la mayoría de las acciones con derecho a voto de mi empresa. El evento Southern Calvel al que ella se refería se estaba celebrando en el salón Magnolia, al que le puse el nombre de mi abuela. La abuela que me dejó el capital inicial que lo comenzó todo. Pero Cordelia no lo sabía. Mi hermana no se lo había dicho. Mi hermana no les había dicho mucho a sus futuros suegros sobre mí, como pronto descubriría. Excepto que trabajaba en negocios y viajaba mucho por trabajo y era una especie de bicho raro de la familia. Así que, en lugar de corregirla, sonreí. Sonreí de la misma manera que sonrío en las reuniones de la junta cuando alguien que consiguió su trabajo a través de su padre intenta explicarme mi propio balance. Claro, dije, mi error. Y me di la vuelta y me fui. Quiero que entiendas lo que sentía en ese momento. Porque si alguna vez has sido la decepción de la familia, esa persona con la que nadie sabe qué hacer, la que aparece en las fiestas y a quien la misma tía le pregunta por 8º año consecutivo: ¿y a qué te dedicas otra vez, querida? Lo entenderás. Hay una parte de ti que está furiosa, una furia blanca y ardiente. Y hay otra parte que casi siente alivio porque, finalmente, alguien va a aprender. Di la vuelta al edificio, pasé por la zona de aparcacoches, donde Rodrigo, que trabajaba allí desde la renovación,
hizo un cómico doble take y empezó a decir mi nombre. Me llevé un dedo a los labios. Él cerró la boca y fingió inspeccionar un Mercedes. Por la parte de atrás, el muelle de carga estaba exactamente donde Cordelia había dicho que estaría. Había un chico con un polo de seguridad junto a la puerta, de unos 22 años. Mirando muy seriamente un portapapeles. Levantó la vista cuando me acerqué. Nombre del proveedor. Casi lo dije. Casi dije Marlo Caldwell y vi cómo su cara hacía lo que hacen las caras cuando se dan cuenta de que han cometido un terrible error. Pero algo me detuvo. Un pequeño duende en la parte trasera de mi cerebro que susurró, todavía no. Deja que se cocine. Personal complementario de catering, dije. Anuncio tardío. Frunció el ceño a su portapapeles. No tengo un anuncio tardío. Sí, lo sé. Cordelia me acaba de enviar. Dijo que la cocina necesitaba un par de manos extra. Su cara hizo algo complicado. Claramente no le gustaba a Cordelia. A nadie que pasara más de 4 minutos con Cordelia le gustaba Cordelia. Pero tampoco quería ser el tipo que rechazara al personal que ella despachaba. Suspiró. Por las puertas, por el pasillo, las cocinas a tu izquierda. Los salones 2 pisos arriba. No tomes los ascensores de los huéspedes. No se me ocurriría. La cocina del Brennan Hayes es, diré sin parcialidad, una de las cocinas comerciales más bellamente diseñadas de la costa este. Lo sé porque la diseñé, o más exactamente, contraté a la mujer que la diseñó y firmé cada cheque. El chef principal, un hombre llamado Austin Beaumont, a quien yo había sacado personalmente de un lugar Michelin en Lyon, estaba parado en medio del caos, gritándole a alguien sobre microgreens. Me vio. Sus ojos se abrieron de par en par por exactamente un segundo. Entonces, Dios lo bendiga, su rostro se volvió perfectamente neutral. Tú, dijo, señalándome con una cuchara de madera. Delantal. Ahora, necesitamos a alguien en la línea de canapés. Sonreí. Tomé el delantal. Me lo até. Durante las siguientes 2 horas. Estuve de pie en el mostrador de acero inoxidable y armé canapés de salmón ahumado mientras escuchaba al personal de cocina chismear sobre la fiesta de bodas de arriba. La novia, mi hermana Siena, aparentemente había cambiado el menú 9 veces. ¿9? El cambio más reciente había llegado 30 minutos antes del servicio, cuando decidió que la bisque de langosta era demasiado beige y exigió que se reemplazara con algo con más drama visual. Austin le había servido una sopa de remolacha asada con crema agria y una sola flor comestible y había amenazado con renunciar si la cambiaba de nuevo. El novio, mi futuro cuñado, un hombre llamado Whitaker Peton Whitaker III, porque por supuesto, era aparentemente lo suficientemente agradable, pero inútil. Había pasado la mayor parte de la hora del cóctel explicando al camarero por qué el Old Fashioned no se estaba haciendo correctamente. El camarero, una mujer llamada Emani, a quien yo había contratado por su habilidad para hacer que incluso los huéspedes más insoportables se sintieran valorados. Supuestamente había respondido haciéndole un Shirley Temple en su lugar y llamándolo campeón. Y luego estaba Cordelia. Cordelia, la madre del novio. Cordelia, que aparentemente había pasado toda la tarde supervisando los preparativos. Lo que en su mayoría significaba estar en el salón de baile con una copa de prosecco y decirle al equipo floral que los centros de mesa debían ser un 10% más cascadas. Pero había algo más silencioso. Los cocineros de línea no sabían que yo estaba emparentada con la novia, obviamente. Pero sabían que era nueva y asumieron que era una empleada temporal. Así que hablaron libremente y lo que decían era esto. Cordelia había estado haciendo llamadas telefónicas toda la tarde. Llamadas telefónicas susurradas desde la esquina de la cocina de preparación, que está justo al lado del nicho donde está la sala de descanso del personal. Una chica llamada Penny, que estaba en su descanso y comiendo un trozo de pan.
Se inclinó hacia mí y dijo, está tramando algo. No sé qué. Pero sigue diciendo cosas como, la línea de tiempo, y, cuando se hace el brindis, y asegúrate de que él lo vea. No me gusta. ¿A quién llama?, pregunté. No puedo decir, pero dijo, Philip, un par de veces. Y una vez dijo. Solo asegúrate de que sea lo suficientemente alto para que todos lo escuchen. Pelé la cáscara de otro camarón. Pensé en mi hermana pequeña, arriba. Mi hermana pequeña. ¿A quién le había prestado $260.000 hace 3 años para iniciar su negocio de diseño de interiores, quien me había devuelto exactamente 40.000 de eso? Quien luego me había pedido hace 6 meses otros 100.000 para un cambio de marca y expansión. Quien había prometido con lágrimas en los ojos que este era el año en que todo iba a cambiar. Mi hermana pequeña, quien les dijo a sus futuros suegros que yo era la rara de la familia. Quien ni una sola vez en los 8 meses que llevaba comprometida con Whitaker me había invitado a cenar con su familia. Quien me había dicho que la fiesta de compromiso no era gran cosa y no necesitas volar a casa. Es solo algo casual. ¿Casual? El salón Magnolia estaba reservado a $14.000 la hora. Solo las flores costaban 30.000. Había 240 invitados en la lista y Cordelia estaba haciendo llamadas telefónicas sobre un cronograma. Terminé mi camarón. Me sequé las manos en el delantal. Me lo quité, lo doblé y se lo entregué a un cocinero de línea que pasaba. Gracias, dije. Voy a dar un paseo. Oye, me llamó Penny. ¿No se supone que estás en canapés? Acabo de ser ascendida, dije. Tomé el ascensor de servicio. No subí al salón de baile. Subí más allá. El Brennan Hayes tiene 32 pisos. Los 3 superiores son privados. El piso 30 son oficinas corporativas para la empresa. Que rara vez uso porque prefiero mi apartamento en la ciudad. El piso 31 es una suite de invitados reservada para ejecutivos visitantes. El piso 32 es mío. Mi apartamento, mi oficina privada, mi armario, que contenía, entre otras cosas, un vestido Carolina Herrera azul marino que me habían confeccionado la primavera pasada y que nunca había usado. Escaneé mi huella digital. Las puertas se abrieron. Entré. Quiero decirte que tenía un plan en este punto. En realidad, no. Lo que tenía era rabia y claridad y un armario lleno de ropa que me quedaba bien. Y aproximadamente 90 minutos antes del brindis por el que Cordelia había estado tan preocupada por el momento. Llamé a mi asistente. Su nombre es Jubilee. Tiene 24 años, es terriblemente competente y no estaba disfrutando de su sábado por la noche. Oye, dije. Necesito 3 cosas. Primero, saca la alimentación de seguridad del salón Magnolia. Segundo, averigua quién es Philip. Cordelia Petton Whitaker, la madre del novio. Ha estado llamando a alguien llamado Philip todo el día. Y quiero saber quién es y cuál es su relación. Tercero, necesito que mires nuestras participaciones y me digas si somos dueños de alguna compañía que tenga a Whitaker, Petton, o a su padre, Guayace, creo, en la nómina. Hubo una pausa. Estás en la fiesta de compromiso, dijo Jubilee. Sí. Y me estás haciendo investigar a los suegros. Estoy en un sábado, Jubilee. Estoy en ello. Dame 30 minutos. Fui al armario. Me cambié. Me maquillé en el tocador de mi baño, como lo hago para las reuniones de la junta. Limpio, profesional, caro. Me peiné de la manera que toma 10 minutos si sabes lo que haces. Me puse los pendientes de perlas de mi abuela, los que me dio antes de morir. Los que siempre uso cuando necesito sentirme como la persona que ella creía que podía llegar a ser. Me miré en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada no era el desastre arrugado y con jet lag que Cordelia había
Echado del vestíbulo 90 minutos antes. La mujer que me devolvía la mirada era la CEO de Calvel Hospitality Group. Propietaria de 14 propiedades de lujo en 3 continentes. Y la única persona de su familia que alguna vez había aparecido en una lista de Forbes. Mentiría si dijera que no disfruté un poco la transformación. Jubilee volvió a llamar al minuto 28. Philip es Philip Harrow. Dirige un tabloide llamado The Tatler Times. Es principalmente chismes. De sociedad. Cordelia lo ha contratado antes. Pero para artículos de promoción. Hay un rastro de pagos en papel. Esta noche, sin embargo, parece diferente. Está listado como invitado bajo un nombre falso y trae un fotógrafo. ¿Cuál es la jugada? No puedo estar segura, pero saqué las redes sociales de los últimos 3 novios de Siena. Y uno de ellos, un tipo llamado Holden Vázquez, ha estado publicando cosas crípticas durante la última semana. Y publicó una foto esta tarde en el Brennan Ayes Ballet. Está aquí. Creo que Cordelia le pagó para que irrumpiera en la fiesta y creara una escena que el fotógrafo pudiera capturar. La historia sería que la novia fue sorprendida en un triángulo amoroso la noche de su compromiso. Ese tipo de cosas. ¿Por qué querría Cordelia humillar a su propia futura nuera? Esa era tu tercera pregunta. Los Peton Whitakers están en quiebra. ¿Qué? Wallace Peton Whitaker II. Ha estado perdiendo dinero durante años. Su firma de inversión ha perdido 3 clientes importantes. En los últimos 18 meses. Ha hipotecado la finca familiar 2 veces. Les quedan quizás 9 meses de margen con el gasto actual. El compromiso con tu hermana no es por amor. Es una intervención financiera. Creen que tu familia es rica. Mi familia no es rica. No. Tú eres rica. Tu familia está cómoda. Tu padre es un ortodoncista jubilado. Así que Cordelia cree que los Calvel son una especie de dinastía. Siena aparentemente les ha dejado pensar eso. Te ha estado mencionando durante meses sin explicar quién eres realmente. Creen que Calvel Hospitality Group es algo que posee su tío, no su hermana. Cerré los ojos y la humillación de esa noche se magnificó. Si la boda se lleva a cabo, obtienen dinero. Si se desmorona en los términos de Cordelia. Lo que significa que Siena es atrapada en un escándalo, pueden retirarse y culparla. Salvar la cara y comenzar a buscar a otro heredero. De cualquier manera. Cordelia gana. Esta noche es su póliza de seguro. ¿Y la empresa para la que trabaja Wallace? Dime. Esta es la parte que te va a gustar. Peton Whitaker Capital Advisors fue adquirida en una fusión de holding hace 6 años. La matriz es Meridian Trust. Meridian Trust fue adquirida hace 4 años por Calvel Equity Partners. Así que yo soy la dueña de su empresa. Eres dueña de su empresa. Eres dueña de su empresa. Él trabaja para ti. Simplemente no lo sabe. Porque hay 3 capas de holdings entre su cheque de pago y tu nombre. Empecé a reír. Me reí tan fuerte que tuve que sentarme en el suelo del baño. Jubilee, quiero que hagas algo por mí. Lo que sea. Quiero que despiertes a Tom y al departamento legal. Quiero que redacten un contrato de rescisión. Para Wallace Peton Whitaker con efecto inmediato y con causa. Quiero saber el lenguaje exacto que necesitamos para hacer cumplir una cláusula de no competencia y recuperar los bonos pagados en los últimos 18 meses. Lo quiero en mi teléfono en 40 minutos. 40 minutos es agresivo, Jubilee. Mi hermana está a punto de ser humillada públicamente por un fotógrafo de tabloides en mi propio salón de baile. 40 minutos. ¿Y punto? Colgué. Me levanté. Revisé mi recepción una vez más. Y luego fui a mi fiesta de compromiso.
El Salón Magnolia es algo de lo que estoy orgullosa. Techos de 20 pies, molduras de corona originales. Candelabros que trajimos de un chateau en el Valle del Loira. Cuando salí del ascensor al vestíbulo, pude escuchar el cuarteto de cuerda tocando algo suave. Había 240 personas allí bebiendo mi champán, comiendo mi comida, de pie en mi suelo. El mismo guardia de seguridad del muelle de carga estaba ahora apostado en la entrada del salón de baile. Levantó la vista. Me vio. Su cara pasó por aproximadamente 7 etapas de duelo en 2 segundos. ¿Señor? Señora, yo. Lo siento mucho, ¿no? ¿Cuál es tu nombre? Devonte, señora. ¿Devonte? ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí? 6 semanas, señora. ¿Sabes quién soy ahora? Sí, señora. Lo siento mucho. Lo miré. Pensé en el comentario que mi amigo me había hecho una vez sobre cómo las personas en la parte inferior de una organización deben ser tratadas igual que las personas en la parte superior y cómo. La mejor manera de saber cómo funciona realmente una empresa es entrar por la puerta trasera de vez en cuando. Devonte, no te voy a despedir. Pero quiero que hagas algo por mí. Cuando la futura suegra de mi hermana intente salir de esta fiesta en unos 40 minutos, ¿y lo intentará? Quiero que le informes educadamente que la seguridad del hotel necesita hablar con ella sobre un incidente. Y quiero que la escoltes a la sala de conferencias del personal en el segundo piso. No al salón de baile, no al vestíbulo. A la sala de conferencias del personal. La que tiene una mala iluminación fluorescente. ¿Puedes hacer eso? Sí, señora. Gracias. Entré al salón de baile. Tardaron unos 11 segundos en notarme. Resultó que estaba de pie junto a un camarero llamado Marcus cuando la primera oleada se extendió por la multitud. Y tuve la satisfacción de ver en tiempo real cómo las personas que habían estado ignorando mi existencia comenzaban a registrar que la mujer del vestido azul marino era de alguna manera importante, de alguna manera familiar, de alguna manera. Oh, Dios mío, dijo una voz a mi lado. Marlo. Era mi hermana Siena. Con un vestido blanco que no debería haber estado usando porque esto era su compromiso, no su boda. Pero esa es otra conversación. Su cara estaba haciendo algo que creo que nunca antes le había visto hacer. Sorpresa. Con una capa de confusión, con una capa de un horror lento y creciente. Hola, Siena. ¿Tú? ¿Cuándo? No se suponía que ibas a. Mamá dijo que no podías venir. Mamá no sabía que venía. Quería que fuera una sorpresa. ¿Te ves? Te ves increíble. ¿Por qué estás tan arreglada? Siempre me he visto así para los eventos familiares importantes, Siena. Ella parpadeó. Había algo detrás de sus ojos, algo calculador y en pánico al mismo tiempo. Como si estuviera haciendo cálculos sobre lo que mi presencia aquí, vestida así, luciendo así, podría significar para la historia cuidadosamente construida que les había estado contando a sus suegros. Marlo, cariño, necesitamos hablar en privado ahora mismo. En un minuto. Primero quiero conocer a tu prometido. ¿Y a sus padres? ¿Dónde están? Marlo. Siena, ¿dónde están? Ella me guió. No tenía otra opción. Cruzamos el salón de baile, entre grupos de invitados que ahora me miraban abiertamente. Hacia un pequeño grupo cerca del bar. Whitaker, Peton Whitaker, 3 era alto. De cabello arenoso y tenía el rostro de un hombre a quien nunca en su vida le habían dicho que no. Su padre, Wayace, era más bajo. Más rojo y tenía el rostro de un hombre a quien le habían dicho que no recientemente. Y aún se estaba recuperando. Y Cordelia, con un vestido dorado con abalorios, sosteniendo una copa de mi champán. Se giró, me vio, no me reconoció.
Esta es la parte que recuerdo con más claridad incluso ahora porque vi su rostro pasar por ello. El pequeño parpadeo cuando registró el vestido, los pendientes, el cabello. La forma en que estaba de pie, la forma en que Siena estaba de pie a mi lado, pálida y congelada. Y luego, y este fue el momento, el verdadero momento. El que había estado esperando desde el vestíbulo, la vi reconocerme, la mujer del vestíbulo. La que echó como a una paloma, de pie frente a ella con un vestido de $4.000. Siendo presentada como la hermana de su futura nuera. Cordelia, dijo Siena, con la voz un poco demasiado aguda. Quiero que conozcas a mi hermana mayor, Marlo. Marlo Calvel. Cordelia abrió la boca. No salió ningún sonido. De hecho, ya nos hemos conocido, dije brevemente. En el vestíbulo, me enviaste a la entrada de servicio. El silencio que cayó sobre nuestro pequeño grupo fue el tipo de silencio que tiene peso. ¿Qué te oprime el pecho? Wyatt nos miraba, confundido. Whitaker se había puesto ligeramente verde. Siena parecía a punto de llorar. Yo no reconocí. No, no lo hiciste. Está bien. Yo estaba muy desaliñada. Marlo Calvel, dijo Wyatt lentamente, como si estuviera saboreando el nombre. Calvel, como los Calvel. ¿A qué te dedicas exactamente, querida? Dirijo Calvel Hospitality Group, dije. Somos dueños de este hotel, entre otros. Hubo un sonido. Fue la copa de champán de Cordelia chocando contra el suelo de mármol. No soy una persona vengativa en general. Quiero que conste en acta. No me hice rica siendo cruel. Me hice rica trabajando duro y teniendo suerte. Y estando en el lugar correcto en el momento adecuado más de una vez. He pasado la mayor parte de mi vida adulta tratando de no presumir de mi éxito ante nadie. Especialmente mi familia. Porque amo a mis padres y amé durante mucho tiempo una versión de mi hermana que no estoy segura de que alguna vez haya existido. Pero hay momentos en la vida en que el universo te da un regalo y tienes la responsabilidad de desenvolverlo. Wyatt, dije. Entiendo que trabajas para Peton Whitaker Capital Advisors. Dime, ¿cómo va eso? Ha sido un trimestre desafiante, pero 3 clientes perdidos. Un 22% de disminución en los activos bajo gestión. Estás en mora con una línea de crédito corporativa desde el martes pasado. Su boca se abrió. ¿Cómo sabes? Porque Peton Whitaker Capital Advisors es una subsidiaria de propiedad total de Meridian Trust. Que es una subsidiaria de propiedad total de Calvel Equity Partners. Que funde y presido. De hecho, has trabajado para mí durante los últimos 4 años. Simplemente no lo sabías. Cordelia hizo un pequeño sonido ahogado. Y Cordelia, me dirigí a ella. Entiendo que has estado haciendo algunas llamadas telefónicas hoy a un señor Philip Harlow. Entiendo que está por aquí con un fotógrafo. Y entiendo que él es novio de mi hermana. Un señor Holden Vázquez, también está aquí. Posiblemente con la intención de causar una escena durante los brindis. La sangre se le fue de la cara a Cordelia tan rápido que por un momento me preocupó su circulación. Siena, dije sin apartar la vista de Cordelia. ¿Sabías que tu futura suegra planeaba que un tabloide te fotografiara en una situación falsa y comprometedora esta noche para romper tu compromiso en términos favorables para su familia? La voz de Siena era muy pequeña. ¿Qué? Tus suegros están en quiebra. ¿Karine? Pensaron que eras rica. Cuando se dieron cuenta de que no eras lo suficientemente rica. Cordelia decidió ingeniar un escándalo para poder retirarse sin perder la cara. Siena se volvió hacia Whitaker. ¿Sabías esto? Mamá, ¿qué está? Whitaker. ¿Lo sabías? No. No. Lo juro que no lo sabía. Cordelia, dije. ¿Sabías que tu hijo no lo sabía? Cordelia no podía hablar.
De hecho, Cordelia se estaba sentando muy lentamente en una silla que no estaba allí y fue atrapada a mitad de su descenso por un camarero que pasaba. Pude haberme detenido ahí. Podría haberlo hecho y probablemente debería haber dejado que las consecuencias naturales se desarrollaran. Pero Jubilee me había enviado un mensaje de texto 30 segundos antes y tenía una última carta que jugar, y lo admito, me estaba divirtiendo. Wayace, dije, desde hace 17 minutos. Tu empleo en Peton Whitaker Capital Advisors ha sido rescindido con causa. La causa es que tu esposa conspiró para usar una propiedad de la empresa matriz, este hotel, como lugar para un esquema de difamación contra un huésped que viola aproximadamente 6 cláusulas de tu contrato y desencadena una recuperación de cada bono que has recibido en los últimos 18 meses. Tom y el departamento legal se comunicarán contigo el lunes. Wayace se sentó en el suelo, completamente en el suelo. Cordelia, habiendo sido depositada en la silla, hacía movimientos de jadeo de pez, y Whitaker a su favor, y le daré este único punto a su favor, aunque no pienso mucho en él por lo demás. Whitaker se volvió hacia mi hermana y dijo, Sienna. Lo siento mucho. No lo sabía. Juro por Dios que no lo sabía. Sienna estaba llorando. El buen tipo de llanto, creo. El tipo en el que acabas de ser rescatada del borde de un acantilado del que no sabías que estabas. Me eché hacia atrás. Les dejé tener su momento. Encontré a Devonte en la puerta. Asentí. Él asintió y le informó discretamente a Cordelia que se había recuperado lo suficiente como para intentar salir. Que la seguridad del hotel necesitaba hablar con ella en la sala de conferencias del personal. El señor Philip Hargrove del Tatler Times fue descubierto escondido en un armario de abrigos en el cuarto piso. Su fotógrafo ya había huido. Lo dejé ir con una severa conversación sobre la ley de difamación y una prohibición de todas las propiedades Calvé la perpetuidad. Holden Vázquez fue localizado en el estacionamiento. Se le devolvieron los $2,000 que Cordelia le había pagado y se le escoltó amablemente fuera de la propiedad. La fiesta de alguna manera continuó. La gente es así de notable. Una vez que el drama central salió de la sala, el cuarteto de cuerda siguió tocando y los canapés siguieron circulando. Y alguien tuvo la buena idea de servir a mis padres, que no se habían enterado de nada de esto. Una copa de vino muy grande a cada uno. Antes de que los sentara en una mesa de esquina y les contara lo que había sucedido. Mi madre lloró. Mi padre permaneció en silencio durante mucho tiempo y luego dijo, cariño. Siento que no lo supiéramos. Siento que nunca te preguntamos lo suficiente sobre tu trabajo. Está bien, papá. No lo está. Lo sé. Sienna y yo nos quedamos despiertas esa noche en mi apartamento del piso 32 hasta casi las 5 de la mañana. No arreglamos todo. No se arreglan años de un tipo particular de dinámica en una noche. Pero empezamos. Ella me dijo que le había avergonzado durante mucho tiempo y no entendía completamente por qué. Y ahora lo entendía, y lo sentía. Me dijo que les había contado a los Peton Whitakers una versión de nuestra familia que pensó que les impresionaría y luego no supo cómo retractarse. Me dijo que no sabía si todavía quería casarse con Whitaker y le dije que no tenía que decidir eso. Esa noche me pagó el resto del préstamo en 6 meses. Comenzó a firmar sus propios contratos comerciales en lugar de los míos. Me llamó por primera vez en nuestras vidas adultas solo para hablar. La boda no se llevó a cabo. Whitaker, para su pequeño mérito, se tomó 6 meses para pensar y luego terminó las cosas él mismo. Citando con precisión que necesitaba descubrir quién era fuera de los planes de su madre. Sienna se lo tomó bien, mejor de lo que yo lo habría hecho. Cordelia intentó demandarme brevemente por angustia emocional. Un caso tan frívolo que fue desestimado en 14 días. La recuperación de Wayace se llevó a cabo. La propiedad familiar fue embargada.
Y lo último que supe fue que vivían en un condominio en Boca Ratón que era propiedad de la hermana de Cordelia. La comida sobrante de la fiesta, los hermosos canapés de Austin, la sopa de remolacha asada. La langosta que había sido reintroducida a menor escala. Fue empacada y donada a 3 refugios en la ciudad. Devonte, el guardia de seguridad, obtuvo un pequeño aumento y un traslado al turno diurno en una de nuestras propiedades más tranquilas donde, según todos los informes, está prosperando. Y Penny, la cocinera de línea, que me susurró sobre las llamadas telefónicas de Cordelia. La envié a la escuela de cocina. Se graduó la primavera pasada. Ahora dirige su propia cocina en un bistró que la ayudé a abrir en Brooklyn. La gente me pregunta a veces si me arrepiento de cómo lo manejé, si fue demasiado. Si debí haber apartado a Siena en privado y advertirle sobre Cordelia en lugar de convertirlo en un espectáculo público. Y lo pienso, lo hago. Hay una versión de esa noche que es más tranquila, más pequeña, más amable. Hay una versión donde nunca me pongo el vestido azul marino y Cordelia nunca tiene que caerse de la silla y Wayace nunca se sienta en el suelo. Pero también hay una versión donde el fotógrafo consigue la foto. Donde el tabloide publica la historia, donde mi hermana, a quien amo. A quien siempre he amado incluso cuando ella no sabía cómo amarme de vuelta. Camina por el pasillo en 9 meses y se casa con una familia que la ve como un cheque. Me quedo con el vestido azul marino. Cada vez que pienso en esa noche, más de lo que me gustaría admitir. No la parte dramática. No Cordelia cayendo de la silla o Wayace terminando en el suelo o la expresión en el rostro de mi hermana cuando finalmente comprendió lo que casi le sucede. Esos momentos se desvanecen. Lo que me queda es algo más tranquilo. Y me llevó meses ponerle palabras. La verdad es que cada elección que hice antes de entrar a ese vestíbulo es la razón por la que tuve opciones una vez que llegué allí. Había trabajado durante años y años. Había trabajado. Mientras mi hermana y yo nos distanciábamos. Mientras mis padres hacían las mismas preguntas educadas sobre mis viajes de negocios. Mientras la familia extendida asumía en silencio que yo era la que nunca había resuelto mi vida. Yo estaba construyendo algo. No por venganza, no por un momento como esa noche. Solo porque creía que el trabajo importaba y que hacerlo bien, incluso cuando nadie miraba. Era el objetivo principal. Esa es la parte que nadie ve. La gente mira el vestido azul marino. Las participaciones de la empresa y el momento de la revelación y piensan que es una historia sobre dinero. No lo es. Es una historia sobre lo que sucede cuando mantienes la cabeza agachada y haces lo correcto el tiempo suficiente para que el universo finalmente te dé la oportunidad de ser útil. Cordelia no perdió porque yo era rica. Perdió porque había pasado toda su vida cortando esquinas. Mintiéndole a su propio hijo y tratando a la gente basándose en lo que pensaba que podían hacer por ella. La cuenta la alcanzó. Siempre lo hace. Y Siena, mi hermana pequeña. Quien casi se casó en una trampa que no podía ver. Ella no había hecho nada verdaderamente cruel. Simplemente había sido pequeña, avergonzada. Tratando de complacer a personas que no valía la pena complacer. Tuvo una segunda oportunidad porque alguien que la amaba estaba prestando atención. Y porque ella era, debajo de todo el ruido, todavía capaz de crecer. Esa parte importa. La gente puede cambiar. Pero solo si está dispuesta a sentarse en la incomodidad de verse claramente primero. Lo que he aprendido en los meses transcurridos es que la fuerza no es ruidosa. El momento más poderoso de mi vida no fue la revelación en el salón de baile. Fueron los 90 minutos que pasé pelando camarones en la cocina, escuchando, observando, decidiendo. Conteniendo mi temperamento. Dejando que otras personas me mostraran quiénes eran realmente antes de decidir qué hacer al respecto. Ese tipo de moderación no es pasiva. Es lo más difícil del mundo. Si pudiera decirte algo desde donde estoy ahora, sería esto: construye en silencio.
Trabaja cuando nadie aplaude. Trata al guardia de seguridad, al cocinero de línea y a la persona del muelle de carga de la misma manera que tratas a las personas. En las oficinas de la esquina, porque un día necesitarás saber quiénes son realmente. Y la gente solo te muestra la verdad cuando creen que no puedes hacer nada por ellos. Esa es la lección. Eso es todo.